Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a nuestro canal. Para aquellos que son nuevos aquí, nuestra misión es compartir testimonios cristianos genuinos de todo el mundo, difundiendo el poderoso mensaje del reino de Dios. Nos enfocamos en historias sobre Jesús, el más allá, el cielo y el infierno, y otros temas relacionados con la Biblia, y se los presentamos en forma de historias atractivas 2 o 3 veces por semana. Te invitamos a convertirte en miembro de esta familia suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga al hacerlo. La experiencia de hoy nos la envió un hermano. Estuvo en el infierno durante 3 días y vio muchas cosas que te abrirán los ojos a las realidades del infierno. Quédate hasta el final para comprender completamente su experiencia. Comenzaré a leerla tal como nos la enviaron. Hola Señor. Mi nombre es Michael Yass. Tuve esta visión el 24 de abril de 2021. Tenía la urgencia de compartir esto con su audiencia. Crecí en un vecindario difícil donde la violencia era una realidad cotidiana, y durante la mayor parte de mi vida, fui conocido como un cabeza caliente. Mi padre se fue cuando yo era joven y mi madre trabajó en 3 empleos para mantenernos a flote. Sin un modelo a seguir adecuado, me metí en la gente equivocada. A los 15 años ya estaba involucrado en delitos menores y a los 18 ya estaba profundamente arraigado en la vida de pandillas. No fue solo la emoción de la rebelión lo que me atrajo, fue la sensación de pertenencia y la noción equivocada del respeto. Una noche de verano, me encontré en un bar sórdido en las afueras de la ciudad. Estaba allí para encontrarme con unos amigos, pero a medida que avanzaba la noche, un hombre llamado Mark tropezó conmigo y derramó su bebida sobre mi camisa. Ya estaba nervioso y este pequeño acto se sintió como un ataque personal. Intercambiamos palabras y la situación se intensificó rápidamente. Mark me empujó y vi rojo. Lancé mi puño, sin pensar en las consecuencias. Mi puñetazo aterrizó de lleno en su mandíbula, enviándolo al suelo. No se levantó. Me arrodillé a su lado, lo sacudí y le rogué que despertara, pero ya era demasiado tarde. Mark estaba muerto. La realidad me golpeó como una tonelada de ladrillos. Había quitado una vida en un momento de furia ciega. La gente que nos rodeaba empezó a murmurar y alguien llamó a la policía. Me quedé paralizada, incapaz de comprender lo que había hecho. La policía llegó en cuestión de minutos. Me esposaron y me leyeron mis derechos, pero apenas podía oírlos por encima del sonido de mi corazón latiendo en mis oídos. La realidad de mis acciones comenzó a calar durante el viaje a la estación. Ya no era solo un matón de poca monta, era un asesino. El juicio fue confuso. La familia de Mark estaba allí todos los días, su dolor era increíble. Mi abogado argumentó que fue un accidente, el resultado trágico de un momento acalorado, pero la fiscalía me pintó como un criminal peligroso que necesitaba estar encerrado. Al final, el jurado me declaró culpable de homicidio involuntario y me sentenciaron a 15 años de prisión. Nunca olvidaré el momento en que el juez dictó mi sentencia, el sonido del mazo resonó en mis oídos y los sollozos desgarradores de mi madre llenaron la sala del tribunal. En ese instante, sentí que no solo había acabado con la vida de Mark, sino que también había destruido las esperanzas y los sueños de mi propia familia. Me llevaron encadenada, mi futuro ahora confinado a los fríos e implacables muros de la prisión y a la inquietante realidad de las ventanas enrejadas. Los primeros años tras las rejas fueron un tormento implacable. Traté de permanecer invisible, manteniendo la cabeza gacha, pero el peso de la culpa era inquebrantable, carcomiendo mi conciencia día y noche. Mi madre me visitaba tan a menudo como podía, siempre con historias y actualizaciones del mundo exterior. Pero cada palabra que decía me parecía un cruel recordatorio de la vida que ya no podía tocar. No soportaba oír hablar de cumpleaños, vacaciones o las simples alegrías que había perdido. 6 años después de mi sentencia, una pequeña esperanza llegó inesperadamente. Mi abogado se puso en contacto conmigo con una noticia que lo cambiaría todo, había aparecido un nuevo testigo.
Esta persona había estado en el bar esa noche y había presenciado todo el altercado. Estaba dispuesto a testificar que Mark había sido el agresor. Según este testigo, cuyo nombre era Tom, Mark era conocido por iniciar peleas cuando estaba borracho, y esa noche yo había actuado puramente en defensa propia. Mi abogado presentó inmediatamente una apelación, y aunque las ruedas de la justicia giraban dolorosamente lentamente, finalmente se programó un nuevo juicio. Me encontré una vez más de pie en la sala del tribunal, el lugar que una vez selló mi destino. Esta vez, sin embargo, la atmósfera era diferente. Tom subió al estrado y su testimonio pintó una imagen vívida de los eventos que se habían desarrollado esa trágica noche. Habló de la beligerancia de Mark, de cómo me había empujado primero y de cómo había actuado instintivamente, defendiéndome de un ataque. Sus palabras fueron contundentes, su relato detallado y la sala del tribunal estuvo pendiente de cada frase. El juez, ahora con esta nueva perspectiva, revisó las nuevas pruebas cuidadosamente. Después de lo que me pareció una eternidad de deliberación, finalmente llegó el momento con el que apenas me había atrevido a soñar. Mi condena original fue revocada. El coraje de Tom para presentarse no solo había restaurado la verdad, sino que también me había devuelto un futuro que pensé que había perdido para siempre. El cargo finalmente se redujo a homicidio involuntario y me otorgaron la libertad inmediata debido al tiempo que cumplí. En el momento en que el juez anunció la decisión, sentí que se me quitaba un peso inmenso de los hombros, un peso que había cargado durante años. Era libre, pero el sabor de la libertad era innegablemente agridulce. La realidad de lo que había sucedido, la vida perdida y el impacto en ambas familias permanecieron muy presentes en mi corazón. Cuando atravesé las puertas de la prisión, todo parecía surrealista. El mundo más allá de esos muros había seguido moviéndose mientras yo estaba atrapado adentro, y ahora tenía que aprender a navegar por todo eso de nuevo. Mi madre me esperaba con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Jamás había vacilado en su fe en mí, y estuvo a mi lado en cada cita judicial, en cada visita y en cada año largo y doloroso. Su apoyo inquebrantable fue un faro de luz en los momentos más oscuros, y volver a ver su rostro me llenó de una mezcla de gratitud y tristeza. Pero adaptarme a la vida en el exterior resultó ser más difícil de lo que había imaginado. Cosas sencillas, como usar un teléfono inteligente, me resultaban extrañas y encontrar un trabajo parecía casi imposible. La etiqueta de ex-convicto me seguía como una sombra, cerrando puertas antes de que pudiera siquiera cruzarlas. En mi búsqueda de consuelo, encontré consuelo en la iglesia. Durante mi tiempo en prisión, recurrí a la Biblia, buscando respuestas y consuelo en sus páginas. Ahora, con mi nueva libertad, comencé a asistir a los servicios con regularidad, sumergiéndome en la comunidad. La iglesia se convirtió en mi santuario, un lugar donde no me juzgaban por mi pasado, sino que me aceptaban como un hermano en Cristo. Los sermones del pastor me hablaron al alma, y la congregación me recibió con los brazos abiertos, ofreciéndome la aceptación y el sentido de pertenencia que había anhelado durante mucho tiempo. Cada día, me esfuerzo por vivir de una manera que honre a Dios y refleje las lecciones que he aprendido. Mi fe se convirtió en mi ancla, guiándome a través de los altibajos de la reconstrucción de mi vida. Seguí estudiando la Biblia, no solo en busca de consuelo sino de sabiduría, buscando profundizar mi comprensión de la gracia y el propósito de Dios para mí. Mi relación con mi madre se fortaleció a medida que pasábamos tiempo juntas, sanando viejas heridas y compensando los años perdidos. Me acerqué a aquellos a quienes había hecho daño, tratando de enmendar el daño siempre que fuera posible, sabiendo que la redención no era un acto único sino un viaje que dura toda la vida. El camino que tenía por delante no era nada fácil, estaba lleno de momentos de duda y desafíos inesperados, pero mi fe me dio el coraje para seguir adelante. Aprendí que la vida no se trata de borrar el pasado, sino de aprender de él y permitir que esas lecciones den forma a un futuro mejor. Y con cada paso que daba, recordaba que, aunque mi camino había estado marcado por el dolor y la pérdida, también era un testimonio del poder de las segundas oportunidades y la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Una mañana,
Me encontré trabajando como voluntaria en un centro comunitario local, un lugar lleno de historia, que ahora estaba en medio de renovaciones destinadas a crear un entorno más seguro y funcional para aquellos a quienes servíamos. Formaba parte de un grupo dedicado a limpiar muebles viejos y escombros para prepararlos para el equipo de construcción. El ambiente vibraba con un sentido de propósito, pero éramos muy conscientes de que, a pesar de las renovaciones, ciertas áreas del edificio seguían siendo inestables. Trabajamos diligentemente, pero ninguno de nosotros podría haber predicho la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Alrededor del mediodía, decidimos que era hora de un descanso. Algunos de los voluntarios salieron a tomar el sol, pero yo decidí quedarme, decidida a terminar de limpiar una habitación particularmente desordenada en el segundo piso. De repente, un fuerte crujido rompió la calma. Me quedé paralizada, mis instintos se activaron mientras trataba de localizar la fuente del sonido. Antes de poder reaccionar, el piso debajo de mí comenzó a ceder. Las viejas vigas de madera, debilitadas por años de abandono y decadencia, ya no podían soportar la carga de mi peso. En un instante, sentí que el piso se derrumbaba debajo de mí, y el tiempo pareció ralentizarse. Instintivamente extendí la mano, desesperada por agarrar algo, cualquier cosa, pero era demasiado tarde. Caí en picada a través del piso desmoronado, rodeada por un torbellino de escombros y polvo. El mundo se desdibujó a mi alrededor, y luego un dolor agudo y abrasador me golpeó cuando caí al suelo. El impacto fue implacable, y me quedé allí, apenas consciente, con los sentidos desvaneciéndose. Los sonidos del caos a mi alrededor se volvieron distantes, y el dolor comenzó a disolverse en una neblina. Cerré los ojos y me entregué a lo que parecía un destino inevitable. Mientras mi respiración se hacía más superficial y mi corazón se calmaba, una extraña sensación de paz me invadió, una calma frente a la desesperación. Luego todo se volvió oscuro. Durante lo que me pareció una eternidad, floté en un vacío de nada, sin sonido ni sensación. Poco a poco, me di cuenta de una nueva sensación, una profunda pesadez que me oprimía y un calor opresivo que me envolvía como un sudario. Cuando finalmente abrí los ojos, me encontré en un lugar que desafiaba toda descripción, un reino lleno de sombras y una abrumadora sensación de desesperación. Ya no estaba en el cascarón roto del centro comunitario, en cambio, había hecho la transición al más allá, y una terrible comprensión me invadió, había descendido al infierno. El aire estaba cargado de tristeza y la oscuridad parecía viva, palpitando con una energía amenazante. A mi alrededor, sentí la presencia de almas perdidas, atrapadas en un ciclo de arrepentimiento y angustia. Mi corazón se aceleró al contemplar la horrible escena, paredes que parecían respirar con malevolencia, ecos de gritos que reverberaban en la desolación. El miedo se apoderó de mí mientras luchaba con el peso de mi existencia en ese lugar terrible. ¿Qué había hecho para merecer esto? Sentí una necesidad abrumadora de escapar, de luchar contra las cadenas que me retenían allí. Sin embargo, en el fondo, comprendí que esto era más que un reino físico, era un reflejo de la agitación dentro de mi propia alma. El peso de mis decisiones pasadas me oprimía como una manta sofocante, obligándome a enfrentar la oscuridad que había tratado de enterrar durante mucho tiempo. En ese momento desgarrador, me di cuenta de que el viaje de la expiación recién había comenzado, y el camino que tenía por delante exigiría un ajuste de cuentas conmigo mismo. A medida que mis ojos se acostumbraban lentamente a la luz tenue y parpadeante, una abrumadora sensación de terror me invadió. Me encontraba de pie, precariamente, al borde de un vasto abismo ardiente, donde ríos de lava fundida serpenteaban a través de rocas irregulares y ennegrecidas. El suelo bajo mis pies estaba quemado y estéril, como si lo hubieran despojado de toda vida. El calor opresivo me envolvía como una manta sofocante, filtrándose hasta mi alma, encendiendo un terror instintivo dentro de mí. A donde quiera que me volviera, me encontraba con una visión desgarradora, almas retorciéndose en tormento, atrapadas en una realidad que estaba mucho más allá de todo lo que podría haber imaginado. Este lugar era un vacío de esperanza, un reino completamente desprovisto de redención en medio del caos y el sufrimiento que lo envolvían.
Sin embargo, en medio de la agonía que me rodeaba, comencé a darme cuenta de algo inquietante: no estaba experimentando el mismo tormento que las almas atrapadas allí. Mientras se retorcían de desesperación, me sentí como si fuera un simple observador, obligado a presenciar su sufrimiento sin estar sujeto a él yo mismo. Sentí el calor abrasador en mi piel, escuché los gritos agonizantes que perforaban el aire y presencié el ciclo interminable de dolor y desesperación. Aún así, me libré de lo peor de los horrores que se desarrollaron ante mí. Esta constatación me llenó de una necesidad urgente de comprender por qué me habían traído a ese lugar miserable y qué se suponía que debía aprender de esa experiencia escalofriante. La ausencia de dolor físico hizo poco por aliviar la carga emocional y espiritual que llevaba mientras observaba cómo se desarrollaba el sufrimiento. Era una carga que oprimía mi corazón y me obligaba a enfrentar la realidad de mi propia existencia. A medida que me adentraba más en las entrañas del infierno, las imágenes y los sonidos se volvían cada vez más desgarradores, cada momento más angustiante que el anterior. Las almas que me rodeaban estaban sujetas a tormentos inimaginables, cada uno adaptado de forma única a los pecados que habían cometido durante sus vidas. Vi a individuos envueltos en llamas que les lamían la piel pero nunca los consumían por completo, una broma cruel de sufrimiento eterno. Otros estaban encadenados a columnas de hierro, con la carne quemada perpetuamente por el calor implacable, y sus gritos resonaban en el vacío. Una escena particularmente horrible me llamó la atención: un río de sangre hirviendo, donde las almas atormentadas eran sumergidas y arrastradas a través del líquido espeso y viscoso por grotescas criaturas demoníacas. Sus gritos angustiados reverberaban en el aire, una cacofonía de desesperación que carcomía mi ser. Sobre este paisaje de pesadilla, demonios alados volaban en círculos como buitres, su risa cruel se entremezclaba con los lamentos de los condenados, creando una sinfonía de tormento que parecía engullir todo a su paso. En ese momento, mientras era testigo de las profundidades del sufrimiento humano, sentí la gravedad de mis propias decisiones pesando fuertemente sobre mi alma. Fue como si esta experiencia fuera un espejo que reflejaba las partes más oscuras de mi pasado, obligándome a enfrentar las consecuencias de mis acciones. La intensidad de la angustia que me rodeaba se convirtió en una llamada de atención, instándome a buscar comprensión, y tal vez, un camino hacia la redención. Las llamas del infierno ardían con fuerza, iluminando no solo el sufrimiento de los demás, sino también la necesidad de mi propia transformación, una oportunidad de emerger de esta oscuridad hacia una luz que aún no había comprendido. El suelo debajo de mí se sentía como si estuviera vivo, palpitando con una energía malévola. Las almas eran arrastradas bajo la superficie por manos esqueléticas que emergían de las profundidades, solo para ser destrozadas y reensambladas en un ciclo interminable de agonía. El aire estaba denso con el olor acre de carne quemada, un hedor que se aferraba a mis sentidos y me dificultaba cada vez más la respiración. Cada inhalación se sentía como un acto de desafío contra la abrumadora desesperación que me rodeaba. Mientras me movía por ese paisaje de pesadilla, me topé con una figura que me resultó inquietantemente familiar. Mi corazón se aceleró al reconocerlo: Adolf Hitler, el infame dictador cuyas acciones habían llevado al sufrimiento y la muerte de millones de personas. Estaba encadenado a una enorme roca humeante, su cuerpo contorsionado por la agonía y su rostro marcado por el tormento. Sus ojos, una vez llenos del fervor de la ambición y el poder, ahora ardían con un vacío inquietante que hablaba a las claras de la desesperación que experimentaba en esa prisión eterna. A pesar del horror que me envolvía, una innegable curiosidad me obligó a acercarme a él, atraída por el profundo peso de su presencia. Al acercarme, nuestras miradas se encontraron, y en ese momento, comenzó a hablarme. Su voz temblaba, llena de arrepentimiento y angustia. Pensé que era invencible, confesó, sus palabras destilaban una amarga comprensión. Creía que mis acciones serían justificadas por la historia, que sería recordado como un gran líder. Pero ahora veo la verdad. Estoy condenado a este lugar por el sufrimiento que causé, por las incontables vidas que destruí. Su admisión quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de su remordimiento, y por un fugaz momento, sentí una extraña empatía por este hombre que había causado tanto dolor.
pero tan pronto como las palabras salieron de sus labios, fue como si los demonios que acechaban en las sombras hubieran estado esperando este preciso momento. Con una ferocidad repentina y brutal, se abalanzaron sobre él, su risa resonó a través del abismo como un coro de crueldad. Intensificaron su tormento, arrastrándolo hacia la lava fundida, donde el calor abrasador se encontró con su carne en un abrazo horrible. Observé con una mezcla de horror y fascinación cómo era consumido por las llamas, sus gritos se mezclaban con los gritos angustiados de otras almas perdidas, cada sonido amplificaba la profundidad de la desesperación que llenaba este lugar maldito. La visión fue un sombrío recordatorio de la realidad de las consecuencias, una lección visceral sobre el peso de las decisiones que se toman en la vida. El destino de Hitler parecía reflejar la naturaleza misma del infierno, un ciclo implacable de sufrimiento, marcado por las almas que habían causado daño a otros y ahora se encontraban enfrentando las terribles repercusiones de sus acciones. Mientras asimilaba la escena ante mí, no pude evitar reflexionar sobre la fragilidad del poder y el profundo impacto de las decisiones de uno en las vidas de los demás. En este reino de pesadilla, la línea entre el pasado y el presente se desdibujó, dejándome con una verdad innegable: el viaje hacia la redención a menudo está pavimentado con el reconocimiento de la propia oscuridad. Mientras continuaba mi inquietante viaje a través de las profundidades del infierno, me encontré con otra alma, esta vez un actor muy conocido, una figura cuyo rostro había iluminado las pantallas de cine de todo el mundo. Aunque sentí el impulso de mencionar su nombre, algo me retuvo, un reconocimiento de que fue mi elección no decirlo, no un mandato divino. Entiendo que esto puede resultar inquietante para algunos, pero me siento obligado a compartir lo que me ordenaron compartir. Al acercarme a él, levantó la mirada y la desesperación en sus ojos me impactó profundamente. Al igual que el alma anterior que encontré, comenzó a hablar, con la voz cargada de arrepentimiento y tristeza. Estaba en la cima de mi carrera, fama, fortuna, adoración, lo tenía todo, pero nunca era suficiente, se lamentó. Ansiaba más y estaba dispuesto a pagar cualquier precio para satisfacer ese hambre insaciable. En un momento de debilidad, hice un pacto con el diablo. Vendí mi alma por el éxito, convencido de que me traería felicidad, pero todo era una mentira. El diablo me quitó todo, mi paz, mi alegría, mi esencia misma, y ahora estoy aquí, atrapado en este tormento eterno, pagando el precio de mi codicia y ambición. Sus palabras resonaron con una profunda tristeza, una advertencia envuelta en desesperación. El peso de su admisión se elevó pesadamente en el aire, un duro recordatorio de la naturaleza seductora de la fama y los peligros del deseo desenfrenado. Sus últimas palabras fueron una súplica desesperada de perdón, un grito que resonó con una urgencia que no pude ignorar. No cometas los mismos errores que yo, me instó, con la voz temblorosa por la intensidad de su emoción antes de que de repente lo atraparan y lo arrastraran hacia el fuego, sus gritos se desvanecieran en la cacofonía de desesperación que llenaba este reino infernal. Mientras asimilaba esta revelación, sentí una sensación abrumadora de las verdades colectivas que se me estaban revelando. Se hizo evidente que cada alma con la que me encontraba era un reflejo de las decisiones que había tomado, los caminos que había tomado y las consecuencias que siguieron. Sus historias se entrelazaban en un tapiz de arrepentimiento, cada una de ellas una advertencia grabada en el dolor y el sufrimiento. Entonces, como si el peso de la experiencia hubiera llegado a su límite, sentí un tirón repentino y violento, una fuerza más allá de mi comprensión, que me alejaba de ese lugar horrible. Era una sensación inquietante, como si me estuvieran devolviendo a la realidad que había conocido. Con una sacudida, abrí los ojos y me encontré acostada en una cama de hospital, el entorno estéril en marcado contraste con el paisaje infernal que acababa de presenciar. Jadeé en busca de aire, mis pulmones ardían como si hubiera estado sumergida bajo el agua durante demasiado tiempo, el oxígeno me llenó con una ráfaga de vida que era a la vez desorientadora y liberadora. En ese momento, me di cuenta de que, aunque había regresado a mi cuerpo, las lecciones que me habían impartido permanecían como un susurro en mi alma. Los encuentros que había experimentado no se olvidarían fácilmente, estaban grabados en mi ser, recordatorios de la fragilidad de la vida y el profundo peso de nuestras decisiones.
El viaje a través del infierno había sido una revelación, una inquietante exploración de la condición humana que me impulsó a buscar un camino de redención y una vida alineada con un propósito, basada en la esperanza de que incluso en nuestros momentos más oscuros, la transformación es posible. Rodeado por una oleada de enfermeras y médicos, me di cuenta claramente de los frenéticos esfuerzos por salvar mi vida después del catastrófico derrumbe del edificio. Contra todo pronóstico, me habían sacado del borde de la muerte. Más tarde me enteré de que había pasado 3 días agonizantes en coma. Mientras yacía allí, recuperándome del trauma físico del accidente, mi mente vagaba continuamente hacia esa angustiosa experiencia en el infierno. Siempre había escuchado historias de experiencias cercanas a la muerte llenas de luz y amor, relatos de personas que fueron recibidas por ángeles, envueltas por la calidez de seres divinos o recibidas por el propio Jesús. Sin embargo, mi viaje había sido un marcado contraste, oscuro, aterrador y carente de cualquier presencia celestial. Al principio, esto me dejó una punzada de decepción. ¿Por qué no había tenido visiones de ángeles ni un encuentro divino? ¿Qué significaba esto para mi fe y el viaje espiritual en el que creía estar? Estas preguntas ocupaban mis pensamientos mientras buscaba consuelo en los momentos tranquilos de mi recuperación. Poco a poco, a través de la introspección y la oración, comencé a comprender la profunda verdad detrás de mi experiencia. Había sido diseñada específicamente para mi viaje, una revelación necesaria destinada a confrontarme con el peso de mis acciones pasadas. La ausencia de seres angelicales o de Jesús no disminuyó la importancia de lo que había presenciado, más bien, amplificó la gravedad de mis decisiones y el llamado urgente a vivir una vida de rectitud. Esta nueva comprensión marcó un cambio profundo en mi perspectiva y en mis acciones. El aterrador viaje a través del infierno había despertado en mí un renovado sentido de propósito y claridad. Me di cuenta de que mi existencia ya no se trataba únicamente de mi propia redención, se trataba de servir a un propósito superior y de tener un impacto significativo en las vidas de los demás. Decidí dedicar cada día a vivir con intención, centrándome en actos de bondad y compasión que pudieran resonar más allá de mi propia vida. En las semanas que siguieron a mi despertar, comencé a trabajar como voluntaria en el centro comunitario donde me habían herido. En cada interacción, buscaba animar a los demás, escuchar y compartir mi historia, un relato no solo de desesperación, sino de transformación y esperanza. Me acerqué a quienes luchaban con sus propios demonios, ofreciéndoles apoyo y comprensión, recurriendo a mis propias experiencias para brindar un rayo de esperanza. El viaje a través del dolor y la oscuridad se había convertido en un catalizador de luz, iluminando el camino que debía recorrer. Cada acto de bondad se convirtió en un hilo de un tapiz de cambio, una oportunidad de reescribir la narrativa de mi vida e inspirar a otros a buscar también la redención. Las lecciones aprendidas en las profundidades de la desesperación eran ahora mis estrellas guía, guiándome hacia una vida imbuida de propósito, donde cada momento se convertía en una oportunidad para reflejar el amor y la gracia que había llegado a comprender de una manera que nunca imaginé. En términos prácticos, la transformación que experimenté comenzó a tomar forma de numerosas maneras impactantes. Mi participación en la iglesia se profundizó, evolucionando desde la de un simple voluntario a un mentor y líder dentro de la comunidad. Me encargué de organizar talleres y grupos de apoyo, brindando orientación y un oído atento para aquellos que luchaban con sus propias luchas. Sentí un profundo llamado a participar en programas de extensión, centrándome en ayudar a las personas sin hogar y revitalizar los barrios desfavorecidos, áreas donde creía que mis experiencias pasadas podrían resonar más y crear una diferencia significativa. Central para mi misión fue un compromiso firme de compartir mi testimonio. Aproveché cada oportunidad de compartir mi historia en diversas plataformas, ya fueran reuniones de la iglesia, eventos comunitarios o entrevistas en los medios. Cada vez que me presentaba ante una audiencia, mi objetivo era claro: transmitir las lecciones invaluables que había aprendido y la esperanza que había redescubierto. Enfatizaba apasionadamente que la vida es preciosa y que cada momento nos presenta una oportunidad de generar un impacto positivo. Animé a todos a elegir un camino de integridad, bondad y un deseo genuino de contribuir a hacer del mundo un lugar mejor.
Creo firmemente que tu viaje, sin importar cuán arduo sea, puede llevarte a una vida llena de profunda satisfacción y alegría. En última instancia, no es la oscuridad de nuestro pasado lo que define quiénes somos, sino más bien la luz que elegimos traer al mundo. Mi viaje desde las profundidades del infierno hacia una vida renovada me ha inculcado esta poderosa verdad. Comparto mi historia con la esperanza de inspirar a otros a emprender sus propios caminos hacia la redención y el propósito. Gracias, amigos, por acompañarme hasta el final de este vídeo. Te invito a que le des me gusta y compartas este mensaje con tus amigos y familiares. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo para mantenerte actualizado cada vez que compartamos estas experiencias transformadoras. Hasta que nos volvamos a encontrar, que sigas siendo bendecido e inspirado en tu camino.